Hola, buenas, un gusto saludarles. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de enfermedades glomerulares renales o glomerulopatías. ¿Ya? El tema es largo, tiene muchos detalles, así que probablemente gran parte de la información yo se las voy a hablar como generalidad y les voy a ir mandando el detalle por Classroom para que ustedes los puedan ir revisando según les acomode, según el tiempo que puedan tener y según lo que más les vaya importando. ¿Ya? Pero partamos con las cosas más importantes, por lo menos mencionando en lo que vamos a hablar. Las enfermedades glomerulares del riñón o glomerulopatías son un grupo de enfermedades que afectan solo principalmente los glomérulos renales y ocasionan trastornos funcionales y estructurales. Tienen varias clasificaciones, una de ellas que es por etopatogenia, se dividen como glomerulonefritis y glomerulopatías no inflamatorias. ¿Ya? En el fondo las no inflamatorias tienen una inflamación mínima en ocasiones. ¿Ya? También se puede dividir por la etiología, y ahí uno las divide como congénitas o adquiridas, y las adquiridas las divide uno en secundaria o primaria. Las primarias son las que afectan solamente los glomérulos renales sin signos clínicos y las alteraciones en las pruebas de laboratorio son consecuencia de los trastornos estructurales o funcionamiento. En cambio, las secundarias es consecuencia de otra enfermedad que al principio o de forma simultánea pueden afectar a otros órganos. ¿Ya? Estas pueden tener un carácter más bien inflamatorio. Y las glomerulopatías congénitas son las que presentan un carácter en general no inflamatorio y son hereditarias, em, y su causa suele ser un trastorno en el mismo glomérulo, en el ovillo glomerular. Y la otra forma que uno los clasifica, que es como uno las maneja desde la clínica, es según el cuadro histopatológico, ¿ya? Y ahí las dividimos entre las glomerulopatías primarias, las que son causadas como proliferativa endocapilar o posinfecciosa, que ahí las causas en general son endocarditis bacteriana, infecciones derivadas cerebrales ventriculoauriculares y el cuadro clínico típico del síndrome nefrítico. Otras de las glomerulopatías primarias son las proliferativas extracapilar o semilunas, y ahí hay primarias, y otras primarias son las nefropatías por IgA o membrano proliferativa y también está la membranosa. Estas se dan principalmente por vasculitis sistémica, enfermedades de Becher, lupus, neoplasias, hepatitis B o C, absceso en algunos órganos, fármacos como el alopurinol, la rifampicina, la hidralazina o la penicilamina. Esto en general generan un síndrome nefrítico con insuficiencia renal rápidamente progresiva. Después están las glomerulopatías mesangiales proliferativas. Esas principalmente las da el lupus, ¿ya? Y ahí la clínica es una hematuria recidivante o permanente con o sin proteinuria. Después están las nefropatías por IgA. Y estas son en general por vasculitis tipo púrpura de Schönlein-Steinach y también por infecciones por VIH. Y ahí generalmente uno ve hematuria recidivante con proteinuria y muchas veces uno ve enfermedad renal avanzada. Están después las glomerulopatías membrano proliferativas y ahí hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las tipo 1 en general son por lupus, hepatitis B o C, crioglobulinemias, endocarditis, puede ser también por abscesos. Las tipo 2 no tienen un tipo secundario, y las tipo 3 la verdad es que también dan por lo mismo que las tipo 1, o sea, la hepatitis, lupus, crioglobulinemia, endocarditis, absceso, ¿ya? Y en todos los tipos, en general, lo que predomina es un síndrome nefrótico con hematuria y proteinuria. También hay una enfermedad renal progresiva. Después están las glomerulopatías membranosas. Esas son principalmente por hepatitis B, C, o neoplasias, o lupus, o fármacos. Y eso genera un síndrome nefrótico. Están las glomerulopatías submicroscópicas, que se da por linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin, por AINES, y esas en general dan con síndrome nefrótico. Las glomerulopatías segmentarias y focales, que esas son nefropatías por reflujo, por obesidad mórbida, por agenesia renal, infecciones por VIH o por nefropatías por heroína. Generalmente esas dan síndrome nefrótico y enfermedad renal progresiva. Y por último están las que se clasifican como glomerulopatías fibrilar o inmunotactoide. Estas son por síndromes linfoproliferativos y la clínica es principalmente síndrome nefrótico y enfermedad rápidamente progresiva. Mañana vamos a hablar más de síndrome nefrótico y nefrítico, ¿ya? Hoy día en el fondo nos vamos a enfocar directamente en las glomerulopatías. Vamos a partir hablando de las glomerulonefritis. Estas son un grupo de enfermedades
que se caracterizan por la inflamación exclusiva o principalmente de los glomérulos renales y pueden afectar estructuras como los túbulos, el tejido intersticial o los vasos, y es secundaria en general a una alteración autoinmune y muchas veces no se puede saber la etiología. ¿M? Las primarias de esta glomerulopatía afectan solamente a los glomérulos renales y las manifestaciones químicas y bioquímicas son consecuencia de la disfunción glomerular. Algunos casos, como la posinfecciosa, eh, la causa puede ser conocida, pero la mayoría no se sabe y tienen por lo tanto un carácter idiopático. Las glomerulonefritis, en cambio secundaria, el daño glomerular es consecuencia de otra enfermedad, generalmente son sistémicas y en la mayoría de los casos no se puede identificar la naturaleza o severidad de los cambios morfológicos glomerulares. ¿M? De ahí, en general, en su evolución, los síndromes, los cuadros de enfermedad glomerular pueden dar síndromes nefróticos, síndromes nefríticos, que son las dos cosas que vamos a conversar mañana. Pueden dar hematuria microscópica, asintomática, con o sin proteinuria. Pueden dar glomerulonefritis agudas o pueden dar glomerulonefritis crónica. Y también está la rápidamente progresiva. En general, uno lo estudia con exámenes de orina, buscando proteinuria, hematuria, cilindros granulosos, em, o otros cilindros como eritrocitarios o grasos. En sangre uno busca la creatinina y ver cómo está evolucionando, cómo va la velocidad de filtración glomerular. Y en algunos uno puede buscar algunos marcadores inmunológicos específicos. Y la biopsia renal, este es el único procedimiento que nos da el diagnóstico de certeza. ¿Ya? Eso es lo que nos va a definir con precisión cuál es la causa de la glomerulonefritis y cuál es su tipo. ¿Ya? Em, en general, esto lo hace cuando uno necesita tener la causa y no tenemos otro acercamiento. En niños, por ejemplo, más del 80% de las veces es por glomerulonefritis de cambios mínimos. Por lo tanto, ahí no necesitamos irnos a biopsia. ¿Mm? Em, de ahí, otras cosas que uno puede utilizar eventualmente son algunas imágenes para evaluar o descartar otro tipo de enfermedades. ¿Mm? El tratamiento en general de las glomerulonefritis primaria, el tratamiento es inmunosupresor, inhibición de la progresión de la enfermedad renal y corrección de los factores que aceleran la progresión, como la hipertensión, la proteinuria, manejar el colesterol, la dislipidemia, el tabaquismo, suspenderlo, eliminarlo, manejar la obstrucción urinaria y en general hay un tratamiento específico para cada glomerulonefritis primaria que lo vamos a conversar en un momento más. La secundaria en general, el manejo es manejar la enfermedad de base, controlar la nefropatía y evitar la progresión de la enfermedad renal. ¿M? Y algunos síndromes en el fondo uno va manejando puntualmente según la patogenia. ¿M? De las glomerulopatías o glomerulonefritis aguda, posinfecciosa o endocapilar proliferativa, esta es una enfermedad relacionada con la presencia de complejos, inmunocomplejos por estreptococo beta hemolíticos tipo A. Y rara vez es por otras bacterias o otros virus. Por lo tanto, se desarrolla más en periodos de primavera o otoño, frecuentemente en niños, más común cerca de la edad escolar. En adultos es al revés, pues poquito, cerca del 10% nomás de los casos. Y generalmente uno ve que después de unas 1 a 3 semanas de faringitis estreptocócica, parten con o una enfermedad cutánea de etiología estreptocócica, pueden partir algunos síntomas. Y ahí hay una triada que se llama triada de Addis, en la cual, perdón, continuamos entonces. Estábamos hablando de las glomerulopatías, entonces, glomerulonefritis aguda, que estas en el fondo son causadas por inmunocomplejos, por estreptococos beta hemolíticos del grupo A, y esta rara vez es por otras bacterias u otros virus, principalmente en primavera o otoño, más frecuentes en niños, en adultos raros, cerca del 10% solamente, y generalmente es de 1 a 3 semanas después de una faringitis, o si es cutánea en general puede ser 2 o 3 semanas después de una infección cutánea. Tienen una triada que se llama triada de Addis, en la cual presenta hasta el 85% de edema, hipertensión arterial entre el 60 al 80% y cambios en la orina con hematuria y cilindros hemáticos, ¿ya? Esa es la triada principal y en general los síntomas son malestar general, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, a veces hay oliguria o anuria. Em,
con progresión de enfermedad renal y en algunos pueden requerir diálisis, menos del 5%. ¿M? Incluso al revés pasa que muchos son asintomáticos. Eso es mucho más frecuente incluso que los sintomáticos. Dentro del estudio es similar a examen de orina, en sangre uno busca o pudiese sumar títulos de antistreptolicina y ahí en el fondo uno puede ver en el fondo esta infección y nos sirve mucho para poder definirla. Em, Podemos buscar hipergamaglobulinemia y eventualmente podemos buscar concentraciones de complementos, C3 principalmente. La biopsia se indica en casos de ausencia de respuesta o empeoramiento de la función renal en un periodo de más de 6 semanas. ¿Ya? Del tratamiento, en general, es limitar el consumo de sodio, limitar la ingesta de líquido en caso de haya oliguria, tratamientos diuréticos, si la velocidad de filtración glomerular es normal y los edemas son moderados, ahí uno puede usar tiazida como hidroclorotiazida. em, y en caso de que haya mucho edema, uno puede usar furosemida. Uno suma en general manejo antihipertensivo, y ahí uno puede usar IECA, o puede usar antagonistas de los canales de calcio. Y en casos eventuales uno pudiese considerar la diálisis. El pronóstico en general es bueno, se den espontáneamente después de varios días y su resolución completa en general pudiese ser aproximadamente en un año. Ya las recaídas de estas son poco frecuentes. Después, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, se caracteriza por la velocidad en el deterioro de la función renal, rápidamente, o sea, más del 50% a las entre unas semanas hasta 3 meses. Y el cuadro en general es por formación de semiluna, eso es lo que uno ve hasta en el 50% de los ovillos glomerulares. Em, la enfermedad primaria puede partir como enfermedad primaria o ser secundaria a otro tipo de enfermedades. Ya, y ahí hay varias que pueden generarla. Mencionémosla en general. Por inmunocomplejo la puede generar la endocarditis, las infecciones por aurículos ventriculares, las de origen abdominal, hepatitis B, C, micoplasmosis, histoplasmosis, VIH, sífilis, lepra. Las sistémicas que son por anticuerpos anti-BMG, esas son por anticuerpos antimembrana basal, que son por la enfermedad de Gush-Pasteur. Las de inmunocomplejos, que pueden ser entre el 30 al 40% de los casos, esas son por lupus, vasculitis asociada como Cholinergic, las crioglobulinemias, las neoplasias. De las ANCA, el 50-60% de los casos son ANCA, y esas son por vasculitis microscópica o granulomatosis como las de Weber, o eosinofílicas como Chugge-Strauss. Y también puede ser por fármacos, ¿ya? Y esas en general son fármacos como el propiltiuracilo, el tiamazol, alopurinol, minociclinas, penicilamina, hidralacina. ¿Bien? El cuadro, en el fondo ya mencioné que es rápidamente progresiva, genera fatiga, fiebre, sudoración nocturna, dolores articulares múltiples. En casos no tratados, habitualmente terminan incluso en diálisis. El estudio similar, examen de orina, sangre, biopsia, em, y el tratamiento. En general, el tratamiento hay que partirlo rápido de las 3 a 5 semanas, ya que después de eso, en general se vuelven irreversibles. Y el manejo en general, uno lo hace con corticoides, partir con metilprednisolona. La metilprednisolona con dosis de 5 a 15 miligramos por kilo día, en infusión por 3 días y después uno deja prednisona en dosis de 1 miligramo por kilo día durante 7 días y uno lo empieza a bajar. De forma que en las próximas 8 a 10 semanas la dosis se acerca a unos 30 miligramos por día de prednisona. Después de las semanas 15 a 16 a unas 10 miligramos día y posterior de bajar a 7,5 miligramos día y uno puede ir disminuyendo la prednisona en forma progresiva, generalmente en un periodo que se puede prolongar hasta unos 6 meses. Además de corticoide, uno puede usar ciclofosfamida bioral, y ahí uno calcula la dosis como 2 miligramos por kilo día.
Esto principalmente los 3 primeros meses. Uno puede considerar plasmaféresis, incluso diaria, con recambio de hasta 4 litros de plasma en cada sesión, hasta la desaparición de los anticuerpos anti-MVG. em, cuando son, em, cuando son por depósitos de inmunocomplejo, uno en general utiliza lo mismo, prednisona, ciclofosfamida. Y en algunos casos, como los de depósito inmune, uno puede sumar otros fármacos como la aciatropina o el metotrexato. En general, ya ahí más bien por resolución de especialistas. El pronóstico en general es incierto, generalmente es desfavorable en pacientes con creatinina iniciales altas, ya que terminan en diálisis. Solamente el 10% presenta mejoría de la función renal. Eh, no aparecen en general remisiones espontáneas y si aparecen anticuerpos ANCA, las recidivas pueden aparecer hasta en un 50% en los pacientes en unos pocos años. Después tenemos las glomerulonefritis mesangiales. Esta es proliferativa y se caracteriza por la proliferación generalizada y diseminada de células mesangiales, con aumento de la cantidad del tejido conectivo o la matriz, y esta predomina con hematuria y proteinuria, generalmente moderada. Las causas más habituales son por IgA, el púrpura de Schoengen, cirrosis, enfermedad hepática, enfermedad celíaca, VIH. ¿Ya? La mayoría de los casos mesangiales secundarios curan sin síntomas clínicos y uno puede verlo en los exámenes de orina, con la hematuria y la proteinuria. El tratamiento en general uno lo hace hacia la enfermedad que lo provoca. En las por IgA, que son la primaria más común, se caracteriza por la proliferación de estas células mesangiales em, y del tratamiento en general. En pacientes con proteinuria, lo que uno busca es eliminar o controlar la progresión de la enfermedad renal. Y cuando la proteinuria es mucho, uno puede sumar IECA o ARA2 en forma progresiva para ayudar a disminuir la proteinuria. Uno puede sumar corticoides, metilprednisolona, de 0,5 a 1 miligramo día por 3 días y luego pasar a prednisona, y eso se puede mantener hasta 6 meses. Y en general el pronóstico, hasta 2 tercios de las nefropatías empeora progresivamente en un periodo de hasta 20 años. em, y el resto de los casos pueden ser diferentes grados de enfermedad renal. Por lo tanto, tiene un regular pronóstico. Las glomerulonefritis membrano-proliferativa o mesangiocapilar se caracterizan por la proliferación mesangial difusa. De esto lo más frecuente es por viropatitis C, B, lupus, crioglobulinemias. El cuadro clínico en general suele presentarse entre los 5 a 30 años, más habitualmente, y no hay un esquema terapéutico aceptado si uno busca reducir la proteinuria, y uno puede sumar ciclofosfamida, además de glucocorticoides como prednisona nuevamente. Después, la glomerulopatía es por cambios mínimos. em, en general, cursa con síndrome nefrótico. Las causas en general son desconocidas. Secundaria en general es raro, pero puede ser secundaria a AINES. em, Puede ser secundario a síndromes linfoproliferativos. El cuadro en general es más común en menores de 16 años, en niños, y en adultos era raro, ¿ya? Eh, el diagnóstico uno en general lo hace por imagen histopatológica de la biopsia renal, pero también uno lo puede hacer por la clínica, y el objetivo es obtener una emisión rápida y evitar las complicaciones del síndrome nefrótico. Para remitir, uno usa entonces prednisona en las dosis altas de nuevo, 1 miligramo por kilo día, y hasta 2 miligramos por kilo día. Y si es bien tolerada, después de las 4 semanas, uno empieza a ir disminuyendo. ¿Mm? La duración en general de los corticoides no debe ser menor a 24 semanas en esta patología. Además de esos corticoides, uno puede usar ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, em, entre otras alternativas. Después tenemos la glomerulosclerosis segmentaria y focal,
Estas son en general por daño en los podocitos, con esclerosis progresiva y aumento de esto en el fondo en toda la matriz mesangial. ¿M? Las causas generalmente son hipertensión maligna, eh, con algunas toxinas como la heroína, infección por VIH, parvovirus, citomegalovirus, entre otras. ¿M? Se presenta con más frecuencia en hombres durante la adolescencia. La manifestación más común es la proteinuria. Hasta un 75% de los pacientes presentan un síndrome nefrótico. ¿Ya? De ahí, el tratamiento en general, cuando son subnefróticas, uno parte usando IECA-VARA2 para disminuir la proteinuria. Puede usar la prednisona, de hecho vamos a ver que es parte del manejo habitual, ciclosporina, tacrolimus también. ¿M? Después tenemos las glomerulonefritis membranosas. Estas son resultado del daño en la membrana basal glomerular por un complejo inmune, y generan en general proteinuria. Primaria hasta el 75% de los casos. El- en general es más habitual entre los 40 y 60 años. Y el tratamiento también incluye el manejo con YECA-VARA2, em, y después tratamiento inmunosupresor, de la misma forma en que hemos ido conversando en otras de las glomerulonefritis. ¿Ya? Este en general eran como las principales glomerulopatías que existen. Existen varias otras que uno pudiese después revisar, eh, como la hereditaria, el síndrome de Alport, el síndrome de Fabry, la nefropatía por membrana basal fina y otras, ¿ya? Pero probablemente conversamos ahora lo más importante y yo más detalle y cosas les voy a enviar por Classroom. Y mañana conversamos de síndrome nefrítico nefrótico. Un abrazo, que les vaya muy bien.